Este es el vídeo de mi bautizo. Estamos en el año 1988. Como podéis ver, ha venido toda mi familia. Mi tía Mari, mi tío Nene, mi tío Juli, mi tío Miguel, mi tío Jorge y mi padre. Evidentemente también han venido los padres de mi padre, mis abuelos, la abuela Isabel y el abuelo Domingo. A mi abuela Isabel la pude conocer bastante bien. Era una mujer con mucho carácter pero muy cariñosa. En cambio, a mi abuelo Domingo no llegué a conocerlo. Como veis, mi abuela lo tenía controladito. Le faltaba un brazo que le arrebató un cáncer de piel y le acababan de diagnosticar cáncer de colon, así que estaba bastante enfermo. Murió cuando yo tenía unos 4 años, el 28 de diciembre del año 1992, a los 77 años de edad. Esto lo sé a ciencia cierta porque mi abuela guardó en su misal privado el obituario del abuelo Domingo, pero la verdad es que no sé mucho más sobre mi abuelo. A finales del año 2023 me decidí a recopilar todas las imágenes y vídeos que tuviéramos de la familia para digitalizarlas. Mi abuela Isabel, que murió en el año 2010, era la que tenía todos los álbumes de la familia. A mi abuela le dio un ictus cuando vivía con nosotros en el barrio de La Bordeta, en Lleida. Cuando la abuela Isabel se recuperó, mis padres decidieron trasladarla a una residencia donde pudieran cuidarla las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Mi tía Mari le trajo todos los álbumes de fotos a la residencia donde pasó sus últimos días. Al morir mi abuela, mi tía custodió todos esos recuerdos, así que en el 2023 contacté con ella, recuperé ese material y fue cuando volví a ver a mi abuelo en varias de esas fotografías. A lo largo de los años oí de mis tíos, de mi padre y de algunos de mis primos que la vida de mis abuelos no había sido nada fácil. En concreto la vida de mi abuela, que parece ser que fue la que sacó a sus 6 hijos hacia adelante. Pero en realidad no sé cuánto de esto es cierto, así que una noche, viendo de nuevo a mis abuelos bailar, decidí empezar a hacer preguntas. Yo creo que mi padre era un desgraciado, pobrecito. No lo habían entendido mucho en ningún sitio, era un hombre que se vino de Canarias, estuvo muy solo por aquí, después se casó. No, era un poco el introvertido, ¿sabes? No sé, yo creo que no pasó muy buena vida. Porque el abuelo, pues como era tan buena persona, lo mandaban a los mejores destinos, siempre arrestado, porque era muy buena persona. Cuando dices arrestado es porque lo castigaban por algo que había hecho. Arrestado, castigado, iba castigado, pues allí donde no se arriman ni las gaviotas, pues allí. A mi padre le metieron muchos castigos de la Guardia Civil. Pongamos de alguna manera conductas inapropiadas. Pero mi padre de estar en la aduana de Gibraltar, que era el peor destino, allí los contrabandistas, 24 horas de servicio, o el monte persiguiendo maquis, que los maquis se dan. Cuando acabó la guerra, los republicanos que no entregaron las armas, que se fueron al monte y le han metido castigos a punta pala porque era un hijo puta. ¿Qué relación tenías con ellos? Bien, una relación bien con el abuelo. A veces el abuelo, la correa, el cinto volaba muchas veces. Pero bien, no me he llevado nunca mal con ninguno de los dos. Nunca, jamás. A lo mejor la abuela era un poco más cariñosa que el abuelo o tampoco. No, el abuelo ya lo era de cariñoso, lo que pasa que a lo mejor es que yo era demasiado hijo de puta. Yo recuerdo que mi padre se acercaba, por ejemplo, ella estaba para allí para la cocina, el otro iba por detrás, le hacía una fiesta o lo que fuera, y ella, ¡ay, Domingo, que eres muy pesado, que no sé qué, ¿sabes? De ella. O sea, él era como más
como más cariñoso quizás, en algún momento, no todo el rato, ni mucho menos. A partir de cierta época, mi padre, por decirlo de manera suave, abandonó a mi madre y a nosotros y se iba. Estuvo en Lanzarote, estuvo en Gran Canaria, me parece que estuvo también por Tenerife. Cogía cuando le daba la onda, se iba. Claro, y mi madre es la que se hacía cargo de todo. No me acuerdo mi madre trabajar como una leona. Y por mi padre es que recuerdo muy pocos gestos de cariño. Así fue como pude corroborar dónde nacieron mis tíos. Mi padre, mi tía Mari y mi tío Nene nacieron en Algeciras. Mi tío Julián nació en Sevilla, aunque en ese momento mis abuelos vivían en Algeciras. Mi tío Miguel en el puerto de Santa María y mi tío Jorge, el más pequeño, en Cervera. Estas idas y venidas a diferentes ciudades eran algo normal debido a la profesión del abuelo Domingo, pero elaborando este documental hemos descubierto algo más sobre todo esto. Hola Rafa, perdona que al final no et vaig fer l'àudio explicant-te el tema de l'arxiu per lo de la recerca sobre el teu avi. O sigui, aquests arxius de la Guàrdia Civil ara estan integrats a l'arxiu del Ministeri d'Interior. Llavors, vam estar buscant i hi ha un portal on es poden demanar i el document que em sembla que a tu realment et donaria la informació que necessites és la hoja de servicio, perquè això és un document que té cadascun dels agents de la Guàrdia Civil en els quals s'apunta el moment en el que entra al cos i cada vegada que el destinen a un lloc diferent, tot això queda consignat a la hoja de servicio. En este documento de 12 páginas figura toda la vida laboral de mi abuelo en la Guardia Civil. Tras una primera descripción, podemos ver cómo figura que su entrada en caja se llevó a cabo el 20 de noviembre del año 1936, 4 meses después del golpe de Estado contra el gobierno de la Segunda República. Del 36 al 65, fecha en la que se jubiló mi abuelo, pasaron muchas cosas. En el 37 luchó en la batalla de Belchite, en Madrid y en Teruel. En el 38 quedó herido por metralla enemiga en el antebrazo izquierdo y tras pasar por varios hospitales se reenganchó en la batalla del Ebro. En el 39 le volvieron a herir en la cabeza y en la mano izquierda, y tras la guerra volvió a Tenerife con su unidad militar. Una vez terminada la guerra, fue subiendo de rango hasta Guardia Civil de segunda clase de infantería, y en el 47 conoció a mi abuela Isabel, con quien se contrae matrimonio en julio de ese mismo año. Según la hoja de servicio y tras casarse con mi abuela, mi abuelo fue destinado a Algeciras, Torreguadiaro, la Línea de la Concepción, Zaratón, en La Rioja, Quatretonda, La Herradura, Málaga, Balaguer, La Granadella y finalmente Lleida, donde se jubiló tras 27 años, 4 meses y 2 días de servicio en la Guardia Civil. Como vemos, la ruta temporal de mi abuelo queda bastante cerrada, está todo bastante claro, pero yo me pregunto, ¿qué fue de mi abuela durante todo este tiempo? Yo el recuerdo más lejano que tengo de ella de mi madre, pues que nació en Tejada, después se fueron a este pueblo, ¿cómo se llama? Quintanilla del Coco, que estuvimos el verano pasado nosotros. No recuerdo nada, yo lo único que recuerdo a veces de ver a mi madre en el río con otras señoras allí lavando la ropa. Lo que no sé si es de haber oído tantas veces esa historia o es que tengo yo un vago recuerdo. ¿Y tú te acuerdas o te explicaron en algún momento tus padres cuándo se conocieron ellos? Sí, ellos se conocieron en la Línea de la Concepción. Vale. He dicho la línea, no, es Algeciras. Mi abuelo estaba allí de maestro. Y mi padre estaba allí de Guardia Civil, que lo mandaron allí. Y de mi madre, pues no sé. O sea, la mujer se ocupaba de su casa, bastante faena tenía. Porque entonces estábamos todos, menos Jorge, que todavía no había nacido. Mi abuelo era maestro, me daba cada día sentarme allí con la mesa, hacer repaso que le llamamos. Y mi abuela... Tengo poco recuerdo de ella porque murió estando allí en Cervera. O sea, los padres de la abuela Isabel vivían con vosotros. Sí, en Cervera. ¿Y por esa época cómo recuerdas al abuelo y a la abuela, la relación que tienes tú con ellos?
Pues por aquella época bien. Al nene mi padre sí que le había dado alguna vez. A mí, la verdad es que no, pero yo, claro, me escapaba todo lo que podía. Pero no era un hombre muy insoportable. Bueno, como padre, como marido, es otra historia. ¿Y cuánto recuerdas que fue la primera vez que el abuelo ya se marchó? Pues se marchó después de casarme yo. De ahora para allá. Agarró, se fue, punto pelota. Sin aviso y sin nada. Entonces a mí me cogió, que me tocó ir al servicio militar, me tiré casi 2 años en el servicio militar. A últimos del 72 es cuando conocí a Rafaela. Planeamos un viaje y nos fuimos a Lanzarote, que entonces el abuelo estaba en Lanzarote, en Arrecife, y nos fuimos a buscarlo. ¿Y qué edad tenía él entonces, más o menos? Pues viajó. O sea, ya estaba jubilado. Sí. Cuando nos vinimos de Cervera para Lleida, era porque mi padre estaba jubilado, se jubiló en Cervera, porque mi padre tenía 13 o 14 años más que mi madre. Y fuimos de vacaciones allí. Digo, pues ahora nos llevamos al viejo para Lérida. Vivía en Lanzarote, estaba en una pensión, tenía una habitación para él y bueno, su vida. Total, que fuimos a buscarlo y nos dijo, dice, mira, cómo se me ha quedado el dedo este. Bueno, pues tú sabrás lo que haces. Luego, a los 2 o 3 años, tuvo el problema del dedo, que tenía aquí, sabes que tuvo cáncer de piel toda la vida, y tenía la uña esta del dedo gordo, la tenía partida en 2, y bueno, le crecía carne en medio, y una doctorcita, que decía él, una niñita en el Hospital del Mar de Las Palmas me ha dicho que don Domingo, este dedo hay que quitarlo. Me vas a quitar el dedo a los 6 meses por aquí. Y entonces es cuando se acobardó un poco y entonces sí que se quiso venir. Ella dijo que sí, que iba a buscarlo. El nene y yo no lo veíamos muy así. Pero después pensabas, pues posiblemente tenga razón. Además yo ya tenía un hijo y pensaba, una hija. Pues, ¿qué hace este hombre solo por ahí como un desgraciado por el mundo? Y pienso que había sido muy generosa ella haciendo esto. Pero bueno, ella le salió, se lo fue a buscar. Y la verdad es que yo creo que en ese tiempo estuvieron bien. O sea, mi padre recibió mucho más de lo que dio. Eso lo tengo yo súper claro, pero no a nivel de mi madre, sino a nivel de hijos, porque teníamos muchísimas cosas en contra de él, muchísimas, porque nos había portado bien. Bueno, pues luego aquí, después de eso, pues estupendo, él hacía su vida y a pescar algún día me lo llevaba por ahí, o sea, procurar hacerle olvidar un poquito y bueno, y lo entretenías y tal, y se lo pasaba a él bien. ¿Y llegaste a hablar con él en algún momento, preguntarle por qué se marchó? No, ni me atrevía. Yo no quiero hablar de miedo, pero muchísimo respeto me imponía hablarle de según qué tema, porque la reacción de él sería mala. Para ti personalmente, ¿cómo fue tu reacción de volver a tener a tu padre por aquí después de tanto tiempo? Pues entre bien y mal. Bien porque, claro, entonces ya lo veías como un abuelito, lo veías que no tenía brazo. Además tenía unas cosas por la cabeza como unas pupas, que todo era lo mismo. Pero se las curaban, iban al Arnau, le quitaban una costra, le ponían lo que fuera, pero como un poco de pena. Y además ya estaba de otra manera él, lógicamente, claro. Ir a casa de mi madre, estar él allí, ir con mis 2 hijos como si no hubiésemos visto la tarde anterior. O sea,
Ni reproches, ni lo contrario de reproches. Pero la vida de la abuela después de que muriera el abuelo, Pues nada, ella estaba en casa, estaba bien. me imagino que también hasta cierto punto estaba acostumbrada a hacer la suya, desde el momento en el que él se fue a... Desde siempre. Y antes también. ¿Y la abuela en algún momento te habló sobre el abuelo? No. Eso se lo guardaba, al menos conmigo. Con mi hermana, por ser la mayor, no lo sé. Pero al menos conmigo, no. Nunca me ha hablado mal de mi padre. Yo me imagino que no solo fue de que mi padre se le giraba la olla para irse por ahí, sino que tenía que haber problema entre ellos. Me imagino, que no solo era cuestión de mi padre. Tras hablar con mi padre y mis tíos, hay una pregunta que me da vueltas a la cabeza de una forma constante, y es el por qué. ¿Por qué mi abuelo, después de trabajar tantos años en la Guardia Civil, una vez jubilado y en la otra punta de España con su mujer y sus 6 hijos, decide marcharse de su casa? ¿Cuál fue el verdadero motivo por el que mi abuelo se marchó? Pues que mi madre pues hacía cosas que a su manera de pensar no estaban bien. El hombre este, yo creo que es que claro. Que ni todo está en blanco ni todo está en negro, a lo mejor. Exactamente. Que mi padre también se había ido por mi madre. Una de las veces que se fue por mi madre, o porque mi madre le echó, o porque mi madre... ¿Porque él se enteró de que estaba con alguien? O mi madre le puso unos cuernos que te cagas. Yo me acuerdo durante muchos años mi madre, pues, arreglarse, pedefollarse que te cagas y ponerse pelucas y hostias. Eso yo me acuerdo. Pero aún así la abuela nunca, después de que muriera el abuelo, nunca habló mal de él ni... A mí no. Pero yo a mi madre, la verdad es que no. Lo que te digo es que la Merce a mí me ha dicho, oye, la abuela, pues anda que no me ha contado mis cosas del abuelo, menudo era, tal, no sé cuánto. O sea, esto quiere decir que a ella le había contado el oro y el moro. Y si quieres referencias, la abuela murió en el 2008. El día de la madre. Murió el día de la madre. Murió el día de la madre. Y el otro murió el día de los santos inocentes. Manda huevos, Vaya Bueno, dicen que al final... Entonces tira de ahí. Ahora cuando me lo has dicho, lo primero que recuerdo es que a raíz de la enfermedad de la abuela, yo conocí otra abuela. Claro, mi abuela era mi abuela y era mi abuela del alma, y yo siempre creí... Luego nacieron los más jóvenes, pero yo siempre creí que era su preferida, porque éramos Aries, porque nació el día 4, vas a tener que cortar... Luego fue la Alexandra y luego fue la Gloria. Me quitaron el lugar. No, tranquilo. ¿No? Y la conocí así como abuela, ¿no? Y me reñía y me compraba cosas para Navidades y me hacía merendar con la Celia. Tenía una amiga, ¿lo sabíais? Que tenía una amiga que se llamaba Celia, la Celia. Oh, qué mal me caía la Celia. Pero claro, luego me fui haciendo mayor y ella también, y nacieron los pequeñajos y yo tenía un novio. Y entonces pues se hizo viejecita y empezó a tomar 20.000 millones de pastillas y no estaba bien. Pero sí que es verdad que a pesar de que los primeros meses, el primer año y pico en el Nadal Meroles fue malo, pero ahí tenemos aventurillas. Conocimos a un pintor muy famoso de Lleida que decía que le tiraba los tejos. Todos le tiraban los tejos a la abuela, según ella. Sí. Pues ahí, cuando ya pasó la recuperación de la embolia y tal, ella empezó a estar mejor que en sus últimos, a pesar de que tenía las secuelas de una embolia y no estaba en su casa. Bueno, pues se tomaba menos pastillas, perdió peso y yo la vi sonreír más. Y a lo mejor tengo esa percepción porque también compartí con ella más tiempo constante. Yo tampoco estaba en mi mejor momento personal y invertí mucho tiempo en estar con ella. Y ahí empecé a hablar de cosas, pues cosas que hemos hablado alguna vez, ¿no? De su padre, de su pueblo, de la relación con sus hijos, con su marido, con sus nietos, con la Gloria. Siempre hablaba mucho de la Glorieta. Pero mira, la abuela se murió diciendo que
que el abuelo era el hombre de su vida. Yo no lo entenderé jamás, pero era el hombre de su vida. Ella decía esto siempre, que a pesar de las idas y las venidas, y tuvo una vida muy dura la abuela, tuvo una vida muy dura, y sus hijos también. ¿Tú recuerdas tú personalmente cuando volvió el abuelo? Absolutamente. A mí me martirizó con el Quijote. Yo odio el Quijote por culpa de mi abuelo, porque cada vez que entraba por la puerta de casa me hacía preguntas del Quijote. Terrible, terrible. Era un tipo... Yo es que no quiero hablar del abuelo, porque la perspectiva que yo tengo es la de una mujer que se separó de él. Y a mí no me caía bien. Pero lo poco que compartí con él, pues un tipo divertido, con gracia. Creo que era un señor inteligente y bueno, pues claro, debía tener su atractivo. Ella me explicaba eso, que era un señor muy autoritario, que ella al final, bueno, pues que le costaba y por eso al final cada uno por su lado. ¿Sabes lo que pasa? Es que la abuela Isabel era muchas cosas, pero sobre todo era una gallina. Ella era como una gallina clueca y ella tenía la necesidad de alguna manera, y a veces no lo parecía porque también era una señora fuerte, autoritaria, de tener todo controlado y de que todo el mundo estuviera bien, y eso incluía a su exmarido, que no lo fue nunca exmarido. Claro, y a pesar de los pesares, pues mira, creo que es una señora que fundamentalmente debía saber perdonar. No sé si alguna vez se lo dijo a alguien que perdonaba cosas, pero necesariamente tenía que perdonarlas porque las cosas van sucediendo y ella siempre acogió a todo el mundo. Yo recuerdo la casa de mi abuela siempre llena, con sus hijos, con sus nietos, con su amiga, con los vecinos de abajo. Conocía a todos los vecinos de mis padres, conocía a los vecinos de tus padres. O sea que fundamentalmente creo que era esto. Era buena. Se preocupó mucho del abuelo hasta el último momento. Fíjate, hay un vídeo que era... no sé si era el bautizo del Carlos, nos lo pasasteis hace poco. El tuyo. Y la abuela y la Hortensia sale bailando con el abuelo. Y ahí se ve la abuela. Yo creo que hasta en ese punto le salía la cosa de... Y se ve muy claro en ese vídeo como ella coge y se mete entre los dos y lo pone a bailar y ¿sabes? Y se lo mira y se lo vuelve a mirar y coquetea con él hasta el último momento. Con todo lo que le hizo de sufrir. Con todos sus hijos, ella sola para adelante, pasando penurias, una trabajando aquí, el otro allá, y tantísimas cosas. Y al final, sobre todo lo que sabía era perdonar, yo creo. Este viaje a través de la historia de mis abuelos sin duda me ha servido para conocerlos en más profundidad. Nunca sabremos los motivos de por qué mi abuelo se marchó, ni podremos imaginar todas las penurias que mi abuela tuvo que pasar sola, pero lo que me queda claro es que lo que sentían el uno por el otro era genuino. Y en el caso de mis abuelos la única verdad es que se querían, a pesar de todos los problemas que tuvieron. El vídeo de mi bautizo, que me ha servido para tirar del hilo de esta historia, refleja a la perfección lo que sentían el uno por el otro, y eso para mí es lo más importante.